Edelmira estaba sentada junto a la ventana del pequeño salón, inclinada sobre su máquina de coser. El sol del atardecer brillaba a través de las cortinas de tul que ella misma había cosido hacía 3 años, cuando creía que su casa sería un acogedor nido familiar. Ahora las cortinas estaban amarillentas por el tiempo y el polvo, y sus esperanzas se habían disuelto entre los interminables turnos en el taller y las tardes a solas. Estaba trabajando en un vestido para doña Carmelita, una maestra local, que le había encargado un traje para el bautizo de su sobrina. La tela, un algodón rosa pálido, se deslizaba bajo sus dedos, y Edelmira trabajaba con cuidado, línea tras línea, aunque sus ojos ya estaban caídos por el cansancio. Hoy había pasado 9 horas en el taller de aguja de oro, arreglando el dobladillo de un vestido de novia para una novia caprichosa que había cambiado 3 veces de opinión sobre el largo de la falda. La dueña del atelier, la señora Ramona, era una mujer justa pero exigente. Incluso podía multarla por un trabajo defectuoso. Así que Edelmira se acostumbró a terminar sus encargos en casa, en su tiempo libre, que era casi inexistente. Su casa estaba en las afueras de Villaverde, en un barrio donde todos se conocían y donde los chismes corrían más rápido que la niebla matinal. Era un pequeño edificio de ladrillo ennegrecido, con una verja nudosa, pintura descascarillada en las contraventanas y un tejado que un vecino había remendado por una botella de ron tras el último chaparrón. Dentro había 3 habitaciones, un dormitorio, un salón con cocina y un cuarto de baño minúsculo en el que el grifo siempre estaba abierto, y Rubén nunca se había molestado en arreglar en los 10 años que llevaban casados. Edelmira oyó crujir la puerta, lo que significaba que Rubén había vuelto del trabajo. Agachó la cabeza mientras seguía cosiendo, pero la tensión de sus hombros delataba su cautela. Sabía por los pasos pesados, por el áspero portazo de la puerta principal, que su marido había tenido un día duro. Rubén entró en el salón, tiró sus zapatos embarrados en el umbral y se desplomó en el sofá. Tenía la cara enrojecida por el sol y la ira, le brillaba el sudor en la frente y su ropa de trabajo estaba manchada de cemento y pintura. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y manos callosas, que antaño supieron ser amables. Ahora esas manos solo cargaban ladrillos, agarraban botellas y a veces, demasiado a menudo, se cerraban en puños. «Pascuale», murmuró Rubén, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. «Que se joda. Ha vuelto a retrasarle el sueldo. Dice que me lo dará en una semana. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Comer aire?» Edelmira guardó silencio. Sabía que cualquier respuesta podía ser malinterpretada. Si callaba, diría que no le importaba. Si le apoyaba, él pensaría que se compadecía de él. Y él veía la compasión como humillación. Si ella intentaba calmarlo, él explotaría diciendo que ella no entendía lo que era trabajar por unos centavos para un capataz imbécil. Rubén cerró los ojos y durante unos minutos la casa quedó en silencio, salvo por el medido zumbido de la máquina de coser. Edelmira esperaba que se durmiera, como hacía a veces después de un turno. Así podría terminar de vestirse, hacer la cena e irse a la cama antes de que él se despertara y decidiera que necesitaba compañía en el bar. Pero el destino había decidido otra cosa aquella noche. La puerta principal se abrió sin previo aviso, ni siquiera un golpe. Y Dominga Solano, la suegra de Edelmira, entró en el salón. Era una mujer delgada y enjuta, de 58 años, con el pelo gris recogido en un nudo apretado y una cara que nunca sonreía más de lo que exigía la cortesía. Llevaba un vestido gris descolorido y un jersey negro que no se quitaba ni con el calor, como si el luto por la muerte de su marido, 20 años atrás, se hubiera convertido en su segunda piel. Dominga se detuvo en el umbral. Recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en la polvorienta estantería de fotografías, la pila de platos sin lavar junto al fregadero, el cesto de la ropa sucia que Edelmira no había tenido tiempo de lavar. Los labios de su suegra se apretaron en una fina línea. «Buenas noches, mamá», murmuró Rubén, sin abrir los ojos. «Buenas noches», murmuró Dominga. Su mirada se desvió hacia Edelmira. «¿Estás cosiendo?» «Sí», respondió Edelmira en voz baja sin apartar la vista de su trabajo. «El encargo es para pasado mañana. ¿Cuándo vas a limpiar la casa?» Dominga se acercó a la estantería, pasó el dedo por la madera y se la mostró a Edelmira. «¿Lo ves? Polvo.
Yo no tengo ni una mota de polvo en mi casa, y eso que estoy todo el día de pie en el hospital. ¿Y tú? ¿No tienes tiempo de limpiarlo con un trapo? Edelmira se tragó un nudo en la garganta. Sí, mamá, es que no siempre tengo tiempo. Tiempo, resopló Dominga. Una mala ama siempre tiene poco tiempo. Una buena siempre tiene tiempo. Rubén abrió un ojo, miró a su madre, luego a su mujer, pero no habló. Dominga fue a la cocina, abrió la nevera, miró dentro y sacudió la cabeza. ¿Qué le das de comer? Salchichas, pan, huevos. ¿Dónde está la sopa? ¿Dónde está la carne? Un hombre debe comer bien después del trabajo, no picar cualquier cosa que tenga a mano. Edelmira apretó los dientes. Quiso recordarle a su suegra que para comer bien hacía falta dinero, que Rubén solía beberse en el bar, pero guardó silencio. Era inútil discutir con Dominga. Siempre encontraba nuevas reclamaciones, nuevas razones para recordarle a su nuera que no era digna de su hijo. Vengo con noticias, dijo Dominga, volviendo al salón y sentándose en la única silla. Enderezó la espalda y cruzó las manos sobre el regazo. Isidora se va a casar. Rubén abrió por fin los ojos y volvió la cabeza hacia su madre. ¿Se casa? ¿Con quién? Augusto Murillo, dijo Dominga con orgullo. Es un buen tipo. Trabaja de encargado en una tienda de electrónica. Gana un dinero decente. No es un borracho ni un vago. Un hombre de verdad que conoce el valor de la familia. Edelmira intuyó una pulla acechando en aquellas palabras, dirigida directamente a Rubén, o a ella misma, o a ambos. Rubén se encogió de hombros. Me alegro. Isidora es una chica lista. Eligió a los suyos. La boda es dentro de 15 días, continuó Dominga. En el restaurante El Paraíso. Ya he reservado el salón y habrá 70 invitados. El vestido de Isidora es precioso, blanco, de encaje. Me alegro mucho por mi niña. Ha encontrado un hombre digno. Dominga dijo las últimas palabras con énfasis, y Edelmira aferró el borde de la tela rosa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su suegra no perdía ocasión de recordarle que Rubén no era lo bastante bueno y que Edelmira no era lo bastante buena para él. Augusto ya ha alquilado un piso para ellos, dijo Dominga, disfrutando claramente del momento. En un buen barrio, recién reformado. Quiere que Isidora tenga lo mejor. Eso es lo que yo llamo un hombre que cuida de su mujer. Rubén se crispó como si le hubieran picado. ¿Qué estás insinuando, madre? No insinúo nada, respondió Dominga inocentemente. Solo digo las cosas como son. Augusto es muy trabajador, no bebe, lleva dinero a casa en vez de dejarlo en el bar. Isidora tiene suerte. Si Pascuale me pagara bien, yo también traería dinero, murmuró Rubén. Pero ese cabrón siempre pone excusas. Que los materiales se retrasan, o que el cliente no paga. ¿Qué se supone que debo hacer en directo? Quizá no sea solo Pascuale, dijo Dominga en voz baja. Quizá es que no siempre llegas a tiempo a la obra, o te vas pronto. Siempre llego a tiempo, estalló Rubén. Madre, ¿qué haces? Nada, nada. Dominga hizo un gesto con la mano. Es que Pascuale no es tonto. Él ve quién trabaja y quién está ocioso. Y si tuviera una esposa que sabe cómo crear un marido acogedor y comprensivo, tal vez tendría más energía para trabajar. Pero cuando la casa está hecha un desastre y la nevera vacía, ¿qué fuerzas hay? Edelmira sintió que algo en su interior se apretaba. Quería decir algo, defenderse, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Dominga era una maestra en convertir cualquier tema en otra acusación. Rubén se levantó de un salto del sofá, agarró la chaqueta que colgaba del respaldo de la silla. Estoy harto, dijo. Estoy harto de escuchar estas acusaciones. Estoy harto. Vámonos. ¿A dónde vais? Preguntó Dominga, pero su tono era indiferente. Ella sabía la respuesta. A casa de mis amigos, dijo Rubén, poniéndose la chaqueta. Al menos allí no me darían la lata cada segundo. Dio un portazo y un momento después la verja se abrió chirriando. Dominga miró largamente a su hijo y luego se volvió hacia Edelmira. ¿Ves lo que le estás haciendo? Preguntó en voz baja, casi con afecto. Le estás quitando toda la fuerza. Podría haber sido diferente si otra mujer hubiera estado cerca. Edelmira bajó la cabeza, mirando la tela rosa. La máquina de coser se detuvo. Dominga se levantó, alisó su vestido gris. Me voy. Piensa en mis palabras. Una cosa más.
Al menos lava la ropa. Es vergonzoso delante de los vecinos. Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en el umbral. De todos modos, me alegro de que Isidora haya encontrado la felicidad. Tiene que haber una persona normal en la familia. La puerta se cerró. Edelmira se quedó sola. Permaneció inmóvil unos minutos más, mirando al vacío. Luego volvió lentamente a la máquina de escribir. La encendió y siguió cosiendo. Las puntadas estaban torcidas, le temblaban las manos, pero Edelmira no se detuvo. Las lágrimas goteaban sobre la tela rosa, dejando manchas húmedas, pero ella no las limpiaba. Solo cosía. Habían pasado unos 40 minutos cuando volvieron a llamar a la puerta. Esta vez, delicadamente, 2 veces. Edelmira se sobresaltó, levantó la cabeza. De pie, abrió la puerta. En el umbral estaba Leoncia Rivas, su mejor amiga desde la infancia. Leoncia era todo lo contrario a Edelmira. Chillona, atrevida, pelirroja y con los labios pintados de carmín. Trabajaba como peluquera y era una de las pocas personas que le decía la verdad a Edelmira a la cara. «Hola», dijo Leoncia, mirando la cara de su amiga. «¿Has estado llorando?» «No», mintió Edelmira. «Vamos», entró Leoncia en casa, cerrando la puerta tras de sí. «Tienes los ojos rojos. ¿Qué te pasa?» Edelmira fue a la cocina, echó agua en una tetera y la puso a hervir. Leoncia se hundió en la silla donde hacía poco se había sentado Dominga y esperó pacientemente. Sabía que Edelmira no era de las que planteaban los problemas de inmediato. Necesitaba tiempo. La tetera hirvió. Edelmira preparó café. Instantáneo, barato, pero al menos tenía un poco. Puso 2 tazas sobre la mesa y se sentó frente a su amiga. «Ha venido Dominga», dijo por fin. «¿Qué era esta vez?» Leoncia tomó un sorbo de café. «¿Está sucia la casa? ¿No hay sopa? ¿Rubén no está bien alimentado?» «Todo a la vez», sonrió cansada Edelmira. «También le conté que Isidora se casaba, con Augusto». «Ay, Isidora», se alegró Leoncia. «Qué bien. Es una buena chica. Merece ser feliz». «Sí», asintió Edelmira. «La boda es dentro de 15 días. Entonces, ¿por qué estás tan triste? Es un motivo para ser feliz». «Ah, no estoy triste por la boda». Edelmira rodeó su taza con las manos. «Es que Dominga empezó otra vez, sobre cómo Augusto es un buen hombre, un trabajador, no bebe. Se refería a Rubén, y a mí, que soy una mala esposa». Leoncia resopló. «No le hagas caso a esa vieja bruja. Solo está celosa de que Rubén te eligiera a ti y no a otra». «No está celosa», Edelmira sacudió la cabeza. «Simplemente no cree que yo sea adecuada para él. Y quizá tenga razón». «Jesús», Leoncia golpeó la taza contra la mesa. «No empieces. Eres una buena mujer. Trabajas de la mañana a la noche, mantienes esta casa, soportas sus travesuras. Así que no te atrevas a decir que no eres buena para él. Todo lo contrario». Edelmira permaneció en silencio. Leoncia suspiró, inclinándose más hacia ella. «Escucha, déjame que te cuente algo. Hoy ha venido una clienta al salón. ¿Te acuerdas de Ramira, la que vende pescado en el mercado? Pues me ha contado esta historia». Y Leoncia empezó a describir la absurda situación de Ramira, que se había teñido accidentalmente el pelo de verde en casa, tratando de ahorrar dinero, y luego había venido a la peluquería aterrada la víspera del aniversario de su suegro. Leoncia gesticuló, se burló, exageró, y Edelmira empezó a sonreír a pesar de todo. Luego incluso se rió en voz baja. «Así está mejor», dijo Leoncia con un gesto de satisfacción. «Ya ves, la vida no es tan sombría. Siempre hay alguien que lo tiene peor». Terminaron el café y siguieron hablando. De nada, del trabajo, del tiempo. Leoncia hablaba de sus clientes y Edelmira escuchaba, agradecida por la oportunidad de no pensar en sus problemas durante media hora. Cuando Leoncia se marchó, se quedó en el umbral. «Si necesitas algo, llámame», le dijo. «Cuando quieras. ¿Entendido?» Edelmira asintió. «Gracias». «Vamos», Leoncia le hizo un gesto con la mano. «Somos amigas». Se fue y Edelmira volvió a quedarse sola. Cerró la puerta, volvió a la máquina de escribir y terminó el vestido de doña Carmelita. Luego lo guardó en el armario, fregó los platos, lavó la ropa, a mano, en una palangana, porque la lavadora se había estropeado hacía 6 meses. Colgué la colada en el patio y volví a entrar en casa.
Era tarde, casi las 11 de la noche. Rubén no había vuelto. Edelmira se desnudó y se metió en la cama, subiéndose la manta hasta la barbilla. Miró al techo, donde una mancha amarilla de goteras se extendía en una esquina, y pensó que mañana sería un nuevo día, igual que hoy, y el día siguiente. Edelmira dormía sin descanso. Su sueño era superficial, intermitente, el tipo de sueño que tienen aquellos que inconscientemente esperan problemas. Estaba acostumbrada a dormirse sola, escuchando cada susurro fuera de la ventana, cada sonido en la calle. Rubén solía volver tarde, a veces por la mañana, a veces ni siquiera volvía, pasando la noche con sus amigos de copas. Dejó de preguntarle dónde había estado y con quién. Las respuestas seguían siendo las mismas: silencio o mala educación. El reloj de la mesilla marcaba 3 horas y 7 minutos después de medianoche, cuando Edelmira fue sacada de su sueño por una voz fuerte. Al principio pensó que era un sueño, algún fragmento de una pesadilla de la que solo tenía que sacudirse y volver a cerrar los ojos. Pero la voz no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte, más clara, y se le unieron otras voces, la risa de un hombre y algo que parecía cantar. Edelmira se sentó en la cama, escuchando. Los sonidos procedían de la calle, justo delante de la casa. Reconoció la voz de Rubén, áspera, ebria, cantando alguna canción sin letra, solo una melodía que de vez en cuando vacilaba en entonar. Alguien cantaba con él, falsa y ruidosamente, y entonces se oyó un estruendo, como si alguien hubiera volcado una papelera o pateado una verja de hierro. Edelmira se levantó rápidamente. Se puso una vieja bata sobre el camisón que colgaba de un gancho junto a la puerta. Descalza, procurando no hacer ruido, atravesó el oscuro salón hasta la ventana y descorrió con cuidado la cortina. Lo que vio le dio un vuelco al corazón. En medio de la calle, justo delante de su casa, había 3 hombres. Rubén estaba en el centro, extendiendo los brazos a los lados como un director al frente de una orquesta invisible. A su lado estaba Tiago, un tipo delgado de unos 30 años, con el pelo largo y grasiento y un tatuaje en el cuello, que trabajaba como cargador en el mercado cuando conseguía no emborracharse por las mañanas. Y al otro lado estaba Fabricio, un tipo bajito con barriga cervecera y la cara colorada, que era conocido como el matón y peleón del barrio. Los 3 se tambaleaban agarrándose para no caerse, gritando una canción sobre alguna chica de Cartagena, interrumpiéndose y perdiendo el ritmo. Edelmira cerró los ojos con fuerza, con la esperanza de que, después de todo, fuera un sueño. Pero cuando abrió los ojos la imagen no había cambiado. Además, Rubén sostenía ahora una botella en la mano, de la que bebía un buen trago antes de limpiarse la boca con la manga y gritar algo ininteligible en dirección a las oscuras ventanas de los vecinos. Se dio cuenta de que no había tiempo que perder. Si seguían gritando así, toda la calle se despertaría, y eso significaba escándalo, policía, vergüenza, desgracia de nuevo, que Dominga esparciría mañana por todo el barrio, añadiendo más veneno a sus historias sobre lo mala esposa que era su hijo. Edelmira salió rápidamente al porche, cubriéndose el pecho con la bata. El aire de la noche era fresco y se estremeció al pisar descalza las frías baldosas de piedra del pasillo. «¡Rubén!», llamó en voz baja, tratando de mantener la calma. «Rubén, vamos dentro. Por favor, Rubén». Él no la oyó, o fingió no oírlo. Tiago le dio un codazo en el hombro, señalando algo al final de la calle, y volvieron a reírse. «¡Rubén!». Edelmira alzó la voz, acercándose. «Rubén, son las 3 de la mañana. La gente duerme. Vámonos a casa». Esta vez se dio la vuelta. Tenía la cara roja y los ojos nublados. La miró como si la viera por primera vez, y durante unos segundos trató de enfocar su mirada. «Oh, eres tú», se estiró, balanceándose. «¿Qué quieres?». «Vamos dentro», repitió Edelmira tendiéndole la mano. «Los vecinos se despertarán. Hablemos adentro, en voz baja». «¿Qué vecinos?», resopló Fabricio, acercándose. «Déjalos dormir. No molestamos a nadie». «Tú sí», dijo Edelmira en voz baja. En voz muy alta. «Por favor, Rubén». Cogió suavemente la mano de su marido, tratando de atraerlo hacia la casa. Rubén se quedó quieto un segundo, mirando los dedos de ella alrededor de su muñeca. Luego se dio la vuelta y le dio una bofetada con la palma abierta. No fue un golpe fuerte, más una bofetada que un verdadero puñetazo.
pero sí inesperado e hiriente. Edelmira retrocedió y se llevó la mano a la mejilla, que le ardía. Sus ojos se abrieron de golpe. «No te metas», dijo Rubén, dándose la vuelta. «No es asunto tuyo. Vete a la cama». Tiago y Fabricio rieron y se miraron. Edelmira permaneció inmóvil, sintiendo el calor extenderse por su mejilla, no por el golpe, sino por la vergüenza. Quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Rubén ya caminaba de vuelta hacia sus amigos, murmurando algo para sí mismo. Edelmira se retiró al porche, llevándose aún la palma de la mano a la cara. Una mezcla de miedo, resentimiento e impotencia se agitaba en su interior. Sabía que si intentaba detenerlos de nuevo, solo conseguiría empeorar las cosas. Rubén era impredecible en ese estado. «¿Sabes qué?», dijo Rubén en voz alta, deteniéndose en medio del patio. «Acabo de acordarme. Tengo altavoces nuevos. Aún no los he probado». «¿Sí?», se animó Tiago. «¿Dónde están?» «En casa». Rubén se dirigió al porche, pasando por delante de Edelmira, que estaba congelada, sin mirarla siquiera. Entró en la casa y regresó un minuto después cargado con 2 grandes altavoces negros que había comprado a crédito hacía un mes. Entonces le había prometido a Edelmira que escucharía música tranquilamente, por las noches, para relajarse después del trabajo. Pero como de costumbre, la promesa se olvidó al día siguiente. Rubén colocó los altavoces en medio del patio, sobre la tierra compactada, y empezó a juguetear con los cables. Fabricio le ayudó a conectarlos al teléfono, y a los pocos segundos se oyó un crujido en los altavoces, seguido del rugido ensordecedor de una guitarra eléctrica. Rubén puso una canción de rock a todo volumen. La música golpeó sus oídos con tanta fuerza que Edelmira apretó los ojos. Riffs de guitarra, tambores, voces gruñendo, todo con tal fuerza que sintió como si el sonido le oprimiera físicamente el pecho. «Esa es la fuerza», gritó Rubén por encima de la música. «¿Oís eso? Ese es el verdadero sonido. Voy a ponerlo al máximo. A ver qué pueden hacer». Se inclinó hacia el teléfono, giró algo en la pantalla y la música subió aún más de volumen. Los cristales de las ventanas de la casa temblaron. Edelmira vio que las luces de las casas vecinas empezaban a encenderse. Primero una, luego una segunda, una tercera. La gente se estaba despertando. Tiago y Fabricio bailaban al ritmo de la música, agitando botellas y profiriendo gritos incoherentes. Rubén estaba con los brazos abiertos, orgulloso, como si acabara de hacer un gran descubrimiento. El primero en salir fue el vecino de Ernesto, un anciano de unos 60 años que vivía al otro lado de la calle. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta, el pelo gris revuelto y la cara crispada por la ira. «¡Apágalo de una vez!», gritó acercándose. «¿Te has vuelto loco? La gente está durmiendo. Mi mujer está enferma. No puede estar nerviosa». Rubén se volvió hacia él entornando los ojos. «¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?», preguntó despacio. «Soy tu vecino». Ernesto se acercó y le dio un golpe en el pecho a Rubén con el dedo. «Y te exijo que apagues esa música». «Ya». Tiago se adelantó, interponiéndose entre ellos. «¿Un vecino?», sonrió. «Bueno, si eres un vecino, vete a la cama. No es asunto tuyo. Sí es asunto mío cuando gritas bajo las ventanas». Ernesto intentó rodear a Tiago para llegar a los altavoces. Pero Fabricio, de pie a su lado, se agachó, cogió una tabla del suelo, una vieja con clavos asomando, que estaba tirada junto a la valla tras una reciente reforma, y la balanceó. «Un paso más, abuelo, y lo conseguirás», gruñó. Ernesto se quedó inmóvil, mirando la tabla, y luego dirigió la mirada a Fabricio. Se miraron durante unos segundos. Luego Ernesto escupió bajo sus pies y caminó enérgicamente de regreso a su casa. «Así está mejor», le gritó Tiago. «Vete a la cama, vejestorio». La música seguía atronando. Ahora salía más gente a la calle. Una joven pareja de la casa de la izquierda, Patricia y Rubencito, que tenían un niño pequeño de unos 8 meses. Patricia llevaba al bebé llorando en brazos, intentando calmarlo, mientras Rubencito, un tipo delgado con pantalones de chándal, caminaba delante con los puños cerrados. «¿Qué hacéis?», gritaba. «Tenemos un bebé despierto. Apagad la música». «¿Qué vas a hacer si no lo hacemos?». Rubén sonrió acercándose. «Llamaré a la policía». Rubencito sacó el teléfono del bolsillo. Fabricio se rió, agitando la pizarra.
A la policía. Para cuando lleguen ya estaremos en la cama. Será mejor que calmes a tu cachorro gritón. Patricia, al oír esto, apretó al bebé contra su pecho y se retiró a su casa. Rubencito se quedó parado unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se alejó tras su mujer, tirando por encima del hombro. «Llamaré de todos modos. Llama, llama», gritó Tiago tras él. Edelmira se quedó de pie en el porche, con la espalda apoyada en la pared de la casa, y contempló la escena como si se tratase de una mala película y no de una pesadilla real. No sabía qué hacer. Si volvía a intentar detener a Rubén, éste podría pegarle más fuerte. Si corría a pedir ayuda a los vecinos, la culparían por ser la mujer del borracho. Si no hacía nada, las cosas empeorarían. Optó por lo segundo. Se quedó mirando. De la casa de la derecha salió doña Bernarda, una anciana de unos 70 años que vivía sola desde la muerte de su marido. Llevaba un camisón largo y un chal de punto sobre los hombros. Doña Bernarda caminaba despacio, apoyada en su bastón, con el rostro pálido y asustado. «Muchachos», dijo con voz temblorosa, «por favor, deténganse, os lo ruego. Mi corazón está enfermo, no deben molestarme». Rubén se volvió y la miró, luego a sus compañeros. Se miraron y se rieron. «Doña Bernarda», gritó Tiago, «¿qué haces levantada? ¿Es tarde? ¿O es temprano? No lo sé». «Por favor», repitió la anciana dando un paso adelante. «Apaga la música. Se lo pido amablemente». Fabricio caminó hacia ella, agitando la pizarra. «Y si no la apagamos, ¿qué vas a hacer, abuela?» Doña Bernarda retrocedió temerosa, apretándose el bastón contra el pecho. Tiago se echó a reír y lanzó una fuerte estocada en su dirección, agitando los brazos como si estuviera asustando a un pájaro. La anciana chilló, se dio la vuelta y regresó a su casa tan rápido como le permitieron sus piernas. «¡Corre, corre!», le gritó Fabricio. Doña Bernarda llegó a su casa, cerró la puerta de un portazo y echó el cerrojo por dentro. Edelmira vio la sombra de una anciana parpadear a través de la ventana, descorriendo las cortinas. Rubén se dirigió a la puerta de doña Bernarda y la golpeó con el puño. «Oiga, doña Bernarda», gritó, «abra, queremos hablar». De dentro no salió ni un ruido. «He dicho que abra». Rubén empezó a golpear la puerta con más fuerza y luego le dio una patada. «Déjala en paz», dijo Tiago. «Déjala ahí sentada, vamos mejor». Pero Rubén ya estaba alborotado. Seguía aporreando la puerta, dándole patadas, y al final la madera se resquebrajó. Déjame ayudar». Fabricio corrió hacia allí, cogió una piedra, una grande, tan grande como su puño, y la estampó contra la cerradura. 1, 2, 3. A la tercera vez, la cerradura salió volando y la puerta se abrió de golpe. Doña Bernarda gritó desde dentro. Rubén y sus compinches entraron en tropel en la casa. Edelmira los vio entrar en la cocina y abrir la nevera. Oyó el estrépito de las ollas que caían, el tintineo de la vajilla rota. Doña Bernarda gritó pidiéndoles que se marcharan, pero no le hicieron caso. Al cabo de unos minutos salieron cargados con bolsas de comida, queso, embutido, pan y varias botellas de vino casero que doña Bernarda había hecho ella misma con las uvas que cultivaba en su huerto. «¡Menudo hallazgo!», gritó Tiago, alzando la botella a la luz de la farola. «Vino de verdad». Volvieron al patio de Rubén y dejaron el botín en el suelo. La música seguía a todo volumen, aunque ahora la pista había cambiado a otra canción, no menos ruidosa. Rubén miró a su alrededor y su mirada se posó en el patio del vecino, donde las gallinas estaban agazapadas en un corral. Eran 6 y corrían de un lado a otro, cacareando y agitando las alas, alarmadas por el ruido. «¡Carne!», anunció Rubén, señalando a las gallinas. «Necesitamos carne. Atrapémoslos y hacémoslos». «¡Eres un genio!». Fabricio le dio una palmada en el hombro. Treparon por la valla baja que separaba los patios. Las gallinas, presintiendo el peligro, empezaron a revolotear, levantando el vuelo, chillando. Rubén cogió a una por las alas, Tiago a la otra. Volvieron a lanzarlas por encima de la valla hasta el patio, donde Fabricio ya había empezado a encender una hoguera. Encontró tablas viejas, ramas secas, periódicos, los amontonó en medio del patio y los encendió. El fuego creció rápidamente, iluminando el patio con una vacilante luz anaranjada. Rubén y Tiago empezaron a desplumar a los pollos, deprisa, sin cuidado, con las plumas volando en todas direcciones y la sangre goteando por el suelo.
Colocaron las aves en unos palos largos que encontraron junto a la valla y las acercaron al fuego. La música retumbaba, el fuego crepitaba. Rubén, Tiago y Fabricio se sentaron alrededor del fuego, haciendo girar los palos con las gallinas, bebiendo el vino de doña Bernarda directamente de las botellas, riendo, gritando algunos chistes. Edelmira estaba en el porche, abrazada a sí misma. Tenía frío, aunque la noche era cálida. Miraba todo aquello, el fuego, los borrachos, las botellas y las colillas esparcidas por el patio, y no podía creer lo que estaba ocurriendo. La música seguía sonando. No había nadie en la calle. Los vecinos se habían encerrado en sus casas y, al parecer, habían decidido que era mejor tener paciencia que meterse con un trío de borrachos. Edelmira vio pasar una sombra por la ventana de Ernesto, que se asomó, pero no salió. Pasó una hora. Los pollos estaban listos, chamuscados por fuera y medio secos por dentro, pero el trío desgarraba la carne con los dientes, bebiendo vino y maldiciendo. Rubén contó alguna historia sobre el capataz Pascuale. Tiago y Fabricio se rieron antes de terminar. Entonces, cerca de las 5 de la mañana, la música cesó de repente. El teléfono estaba muerto. Rubén intentó encenderlo de nuevo, pero la pantalla seguía en negro. Tiró el teléfono al suelo, maldiciendo. Vale, murmuró, bostezando. Estoy cansado. Es hora de irse a la cama. Sí, asintió Tiago, estirándose. Yo también me estoy desmayando. Ni siquiera intentaron entrar. Se limitaron a estirarse en el suelo, entre botellas vacías, huesos de pollo y brasas. Fabricio roncó al cabo de un minuto. Rubén estaba tumbado boca arriba, con los brazos abiertos y el pecho subiendo y bajando mesuradamente. Tiago se acurrucó junto al fuego apagado. Edelmira esperó a que todos estuvieran dormidos para salir al patio. Descendió lentamente por el porche, caminó alrededor de los cuerpos dormidos. El patio estaba completamente destrozado. Botellas vacías, colillas, palos quemados, plumas de pollo, vino derramado, manchas de sangre en el suelo. Las columnas estaban en medio de todo, testigos mudos de la locura de la noche. Edelmira miró hacia la casa de la vecina de doña Bernarda. La puerta estaba abierta de par en par, la cerradura tirada en el suelo. El interior también parecía destrozado. Se acercó y miró dentro. En la cocina, la vajilla estaba destrozada, el frigorífico abierto y los alimentos arrancados y desparramados. En un rincón del salón, en un viejo sillón, estaba sentada doña Bernarda, cubierta con un chal. Tenía los ojos abiertos, pero no lloraba. Estaba allí sentada, mirando al vacío. Doña Bernarda, dijo Edelmira en voz baja. La anciana ni siquiera volvió la cabeza. Edelmira quiso entrar, ayudar a limpiar, disculparse, pero se dio cuenta de que era inútil. ¿Qué podía decir? ¿Que su marido es un borracho y un aguafiestas? Doña Bernarda ya lo sabe. Todos los vecinos lo saben. Y ahora no solo odiarán a Rubén, sino también a ella. Edelmira volvió al patio, entró en casa, cerró la puerta. Se sentó en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. El alba empezaba a colarse por las ventanas, pintando las paredes de gris. Se sentó así, sin moverse, hasta que hubo luz fuera de la ventana. Entonces se levantó, se echó agua y se lavó la cara con agua fría. Miró su reflejo en el pequeño espejo que había sobre el lavabo. Cara pálida, ojos rojos, un moratón en la mejilla. Salió al patio. Rubén, Tiago y Fabricio seguían durmiendo. Edelmira empezó a recoger botellas y a meterlas en una bolsa. Luego barrió las plumas, puso las brasas en un cubo. Trabajaba en silencio, mecánicamente, sin pensar en nada. Cuando terminó, el sol ya estaba alto. Rubén se removió, gimió, abrió los ojos, miró a Edelmira, luego a sus compañeros. ¿Qué hora es?, preguntó con voz ronca. Las 8, respondió Edelmira. Rubén se levantó, se frotó la cara con las manos y bostezó. Me duele la cabeza, murmuró. Trae agua. Edelmira entró en silencio en la casa, sirvió un vaso de agua y se lo dio. Rubén se lo bebió de un trago y se lo devolvió. Despiértalos, señaló con la cabeza a Tiago y Fabricio. Diles que se vayan a casa. Edelmira empujó a Tiago con el pie. Él se revolvió, abrió un ojo. ¿Qué? Levántate, que se vayan a casa.
Tiago se incorporó, se rascó la cabeza, miró a su alrededor. «Ah, ya, vamos, Fabricio». Se levantaron, apenas capaces de mantenerse en pie, y caminaron hacia el wicket. Rubén los siguió sin despedirse de Edelmira. Salieron a la calle y desaparecieron al doblar la esquina. Edelmira se quedó sola en el patio. Miró hacia la casa de doña Bernarda. La puerta seguía abierta. Miró las ventanas de los otros vecinos. Las cortinas estaban echadas. Nadie había salido. Nadie quería hablar con ella. Se dio cuenta de que, a partir de ese momento, para ellos no era solo la mujer de un alcohólico. Era cómplice. Aunque no hubiera hecho nada malo, estaba ahí para ellos. No los detuvo, lo que significa que ella también es culpable. Edelmira volvió a la casa, cerró la puerta y lloró. La mañana empezó con Edelmira saliendo al patio con un cubo y un trapo. El sol ya había salido y prometía un día caluroso, pero el aire aún conservaba el frío de la mañana. Se detuvo en el umbral, mirando a su alrededor las secuelas de la pesadilla. El patio parecía un campo de batalla. Botellas vacías esparcidas, colillas de cigarrillos, los restos quemados de un incendio, plumas de pollo pegadas al suelo, manchas de sangre y vino mezcladas con el polvo. Los altavoces seguían en pie en medio del patio, mudos e inofensivos a la luz del día, como si no hubieran sido ellos los que horas atrás escupían música ensordecedora. Edelmira suspiró y se puso manos a la obra. Recogió las botellas una a una, colocándolas en una bolsa de plástico. El vidrio tintineó en silencio, casi melodioso. Luego barrió las plumas, rastrilló las brasas en un cubo, limpió las manchas del suelo con un trapo húmedo. El trabajo era monótono, pero ella se alegraba de ello. No necesitaba pensar, no necesitaba sentir, solo moverse, limpiar, ordenar lo que se podía ordenar. Rubén y sus compinches llevaban otra hora fuera, apenas despiertos. Se levantaron del suelo, se sacudieron, murmuraron algo inaudible entre ellos y se alejaron sin mirar siquiera a Edelmira. Ni una disculpa, ni una explicación, ni un atisbo de remordimiento. Se marcharon como si nada hubiera pasado. Edelmira miró hacia la casa de la vecina de doña Bernarda. La puerta estaba cerrada. Al parecer, la anciana había encontrado fuerzas para cerrarla, a pesar de que la cerradura estaba rota. Edelmira pensó en entrar más tarde para ofrecer ayuda, pero no ahora. Ahora no podía mirar a doña Bernarda a los ojos. Terminó de limpiar, llevó la bolsa de botellas a la papelera de detrás de la casa y vació el agua sucia del cubo. Luego volvió al porche, se sentó en el escalón y se secó la frente con la mano. Tenía calor. Estaba cansada. Quería simplemente cerrar los ojos y dormirse, pero sabía que no podría dormir. Demasiados pensamientos en su cabeza. Demasiada ansiedad. Recordó que Rubén la había golpeado ayer. No muy fuerte, pero lo suficiente como para dejarle una marca. Edelmira se llevó la mano a la cara y se tocó la mejilla con los dedos. La piel estaba sensible, ligeramente hinchada. Se acercó al pequeño espejo que había sobre el lavabo y miró su reflejo. Ya se veía el moratón, pequeño, del tamaño de una moneda, pero visible. De color azul púrpura, con bordes amarillentos. Edelmira sacó la base de maquillaje que había comprado hacía un año y que apenas usaba. La aplicó sobre el moretón y trató de cubrirlo, pero los resultados no fueron muy convincentes. Seguía siendo visible a plena luz. Suspiró y volvió a guardar la crema. No importaba. Todo el mundo se enteraría pronto, si no lo habían hecho ya. Volvió al salón y se sentó en el sofá. El reloj marcaba las 10 de la mañana. Debería haber ido al taller, pero era su día libre. Domingo. Así que un día entero a solas consigo misma y sus pensamientos. No sabía qué era peor. De repente llamaron a la puerta. No de forma agresiva ni exigente, sino suavemente, casi con tiento. Edelmira se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. Isidora, la hermana menor de Rubén, estaba en el umbral. Llevaba un vestido amarillo claro, el pelo trenzado y la cara ligeramente maquillada. Isidora siempre parecía fresca y joven, como si la vida aún no hubiera dejado huellas en ella. Sonrió, pero la sonrisa desapareció rápidamente al ver el rostro de Edelmira. «Jesús, Edelmira», exhaló Isidora al entrar. «¿Qué te ha pasado en la cara?» Edelmira se cubrió la mejilla con la palma de la mano. «Nada, es solo que golpeada». «¿Un chichón?» Isidora se acercó.
Tomó la mano de Edelmira y la apartó de su cara. Miró de cerca el moratón. No parece que te hayas golpeado. Parece que te golpearon. Edelmira permaneció en silencio. Isidora desvió la mirada hacia el patio que se veía a través de la puerta abierta. A pesar de la limpieza, las señales del caos de ayer aún eran visibles. Manchas en el suelo, tablas quemadas junto a la cerca, altavoces parados en medio del patio. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Isidora en voz baja. Edelmira cerró la puerta, fue a la cocina y sirvió 2 vasos de agua. Isidora la siguió y se sentó a la mesa. Edelmira le puso el vaso delante, se sentó enfrente. Rubén llegó tarde anoche, comenzó mirando la mesa. Con Tiago y Fabricio. Estaban borrachos, muy borrachos. Hicieron una fiesta. Pusieron música por toda la calle a las 3 de la mañana. Intenté detenerlos, pero se detuvo, tocándose de nuevo el moratón. ¿Te pegó? La voz de Isidora era una mezcla de horror y rabia. ¿Rubén te pegó? Fue una bofetada, dijo Edelmira en voz baja. No muy fuerte, solo para hacerme retroceder. ¿No fue fuerte? Isidora se levantó y empezó a pasearse por la cocina. Edelmira, no importa si fue fuerte o no, no tenía derecho a levantarte la mano. Isidora, por favor. Edelmira levantó la cabeza. No lo hagas, no quiero que pelees con él. Solo empeoraría las cosas. ¿Peor? Isidora se detuvo, mirándola fijamente. ¿Cómo podría ser peor? Edelmira no contestó. Isidora volvió a sentarse tomándola de las manos. Edelmira, sé que Rubén puede ser difícil. Difícil. Sé que bebe. Pero pegarte, eso está fuera de lugar. No me pega todo el tiempo, dijo Edelmira. Fue la primera vez. Es que anoche estaba muy borracho y le hice enfadar. ¿Le hiciste enfadar? Isidora apretó las manos con más fuerza. Edelmira, ¿oyes lo que estás diciendo? ¿Lo estás excusando? Edelmira bajó la cabeza. Isidora suspiró, le soltó las manos y se reclinó en la silla. Lo siento, dijo en voz baja. No quise gritar. Es que me duele por ti. Eres una buena mujer. No mereces que te traten así. Tal vez sí, susurró Edelmira. Tu madre siempre dice que soy una mala esposa. Mi madre, Isidora puso los ojos en blanco, dice muchas cosas. Eso no significa que sea verdad. Ella es así, siempre insatisfecha con todo y con todos, incluso conmigo, aunque hago todo lo que me pide. Edelmira sonrió débilmente. Eres una buena hija. Y tú eres una buena nuera, replicó Isidora, y una buena esposa. No hagas caso de lo que dice. Guardaron silencio. Isidora se terminó el agua y dejó el vaso sobre la mesa. Escucha, dijo, cambiando el tono a uno más ligero. No he venido solo a verte. Tengo algo que hacer. Necesito tu ayuda. ¿Qué clase de ayuda?, preguntó Edelmira. El vestido de novia, sonrió Isidora. Tengo que elegirlo y mamá me está volviendo loca. Quiere que me compre el que a ella le gusta y no me queda nada bien. Es demasiado esponjoso, como un pastel. Quiero algo más sencillo, más elegante. Y pensé que podrías venir conmigo. Tienes buen ojo para los detalles. Eres costurera. Sabes mejor que nadie lo que quedaría bien. Edelmira dudó. No sé, Isidora. ¿Se ofendería tu madre de que me llevaras a mí y no a ella? Que se ofenda, dijo Isidora con firmeza. Es mi boda, mi vestido. Te quiero a mi lado. Por favor. Edelmira la miró, a aquel rostro joven y esperanzado, y no pudo negarse. Muy bien, dijo. Vámonos. Isidora se animó y saltó de la silla. Muy bien. Entonces, preparémonos. Iremos al centro. Allí hay buenas tiendas. Edelmira se levantó, fue al dormitorio, se puso un vestido limpio, el mismo azul que iba a llevar a la boda, hasta que se enteró de que no estaba invitada. Alejó ese pensamiento. No era el momento de pensar en ello. Hoy era el día de Isidora. Salieron de casa, caminando hacia la parada del autobús. Edelmira sintió las miradas de sus vecinos. Los que estaban en el patio o miraban por las ventanas, la miraban con curiosidad, juicio o lástima. Intentó ignorarlas y caminó junto a Isidora, escuchando su charla sobre los preparativos de la boda. El autobús llegó rápidamente y se sentaron junto a la ventanilla. El trayecto hasta el centro duró unos 20 minutos.
Isidora hablaba del restaurante que habían reservado, del menú, de los músicos. Edelmira escuchaba, asentía, a veces hacía preguntas. Era agradable distraerse de sus propios problemas, sumergirse en las preocupaciones ajenas, que eran ligeras y alegres. Llegaron a la plaza central, donde las tiendas estaban dispuestas a lo largo de la calle principal. La primera tienda en la que entraron se llamaba Novia Bella, especializada en vestidos de novia. El aire acondicionado refrescaba el interior, que olía a tela nueva y perfume. La dependienta, una mujer de mediana edad con un peinado perfecto, les recibió en la entrada. «Bienvenidos», sonríe. «¿Qué desea?» «Necesito un vestido de novia», dijo Isidora. «Algo sencillo, no demasiado recargado. Por supuesto, tenemos algunos modelos que podrían quedarte bien. Pase». La vendedora las condujo al probador y empezó a mostrarles los vestidos en las perchas. Isidora los hojeó y negó con la cabeza. «Este es demasiado revelador. Este es demasiado largo. Este es... Oh, este es interesante». Sacó del perchero un ligero vestido de seda, con mangas de encaje y un modesto escote. Sencillo, pero elegante. «Pruébeselo», le aconsejó Edelmira. Isidora desapareció tras la cortina del probador. Edelmira esperó fuera, mirando los otros vestidos. La vendedora estaba cerca, anotando algo en un cuaderno. Isidora salió unos minutos después. El vestido le quedaba bien, realzaba su figura pero no le apretaba. El encaje de las mangas le añadía delicadeza y el corte sencillo le daba un aspecto elegante. «¿Qué tal?», preguntó Isidora, dándose la vuelta frente al espejo. «Es precioso», dijo Edelmira, «pero creo que el escote podría modificarse un poco más abajo, para que el cuello pareciera más largo». La vendedora asintió. «Podemos ajustarlo, no hay ningún problema». Isidora se probó 3 vestidos más en la tienda, pero ninguno era tan bueno como el primero. Le dieron las gracias a la vendedora y siguieron adelante. La siguiente tienda era más grande, con una selección más amplia. Isidora se probó un vestido tras otro mientras Edelmira evaluaba cuidadosamente cada uno, señalando defectos o ventajas. Aquí el dobladillo era demasiado corto, allí el corpiño no le quedaba bien, este vestido le hacía parecer pesada la figura. Isidora escuchaba, asentía, reía, disfrutaba del proceso. Se sentía como una princesa probándose vestidos para un baile. En la tercera tienda, Atelier Estela, Isidora encontró lo que buscaba. El vestido era de satén mate, con inserciones de encaje en la espalda, una larga cola y un fino fajín alrededor de la cintura. Sencillo, pero lujoso. Cuando salió del probador, Edelmira se quedó sin aliento. «Isidora», dijo, «esto es. Pareces una reina». Isidora se volvió hacia el espejo y sus ojos brillaron. «¿De verdad?» «Así es. Este vestido está hecho para ti». Isidora encargó el vestido. La vendedora anotó sus medidas y fijó una fecha para recogerlo. Salieron de la tienda e Isidora cogió la mano de Edelmira. «Gracias», le dijo sinceramente. «Sin ti nunca habría encontrado un vestido así. Mamá me habría hecho comprar el que ella quería». «De nada», sonrió Edelmira. «Me alegro de haber podido ayudar». Caminaron por la calle y entraron en un pequeño café de la esquina. Pidieron café y pasteles. Se sentaron en una mesa junto a la ventana que daba a la plaza. Isidora dio un sorbo a su café y suspiró de placer. «Por fin podemos relajarnos», dijo. «Las últimas semanas han sido muy estresantes. Mamá no para de llamarme, exigiéndome que coordine con ella cada pequeña cosa. Augusto también está preocupado, quiere que todo salga perfecto». «Háblame de él», preguntó Edelmira. «¿Cómo se conocieron?» Isidora sonrió y su rostro se suavizó. «Nos conocimos en la tienda donde trabajo. Vino a comprar un televisor y le ayudé a elegir. Empezamos a hablar y me invitó a tomar un café. Al principio me negué, estaba trabajando, pero volvió 3 veces más, cada vez con una excusa. Quería comprar auriculares o un cargador. Y luego simplemente dijo, «Isidora, no quiero comprar nada. Solo quiero llevarte a cenar». Y le dije que sí. Edelmira escuchó y algo dentro de ella se apretó. Recordó cómo había conocido a Rubén. Había sido 10 años atrás, en una fiesta del Día de la Ciudad. Entonces era diferente, sonriente, atento, sobrio. Bailó con ella toda la noche, la acompañó a casa,
le hizo cumplidos. Ella se enamoró rápidamente, casi de inmediato. Le pareció que era el hombre con el que viviría toda su vida. 6 meses después le propuso matrimonio, y ella dijo que sí sin dudarlo. Los primeros años fueron buenos. Rubén trabajaba, traía dinero, alquilaron un pequeño piso, soñaban con tener hijos. Pero entonces algo cambió. Empezó a beber. Primero los fines de semana, luego más a menudo. El trabajo se convirtió en una fuente de frustración, no de orgullo. Culpaba a todos los que le rodeaban, al capataz, a sus compañeros, a la economía, al gobierno y, por supuesto, a ella. Ella estaba ahí para él, así que era fácil culparla de sus fracasos. ¿Edelmira? La voz de Isidora la sacó de sus recuerdos. ¿Te encuentras bien? Sí, respondió Edelmira rápidamente. Solo estaba pensando. Isidora la miró detenidamente y le puso la mano en la palma. Has estado pensando en Rubén, ¿verdad? Edelmira asintió, recordando cómo nos conocimos. Entonces era diferente. La gente cambia, dijo Isidora en voz baja. Pero eso no significa que tengas que soportar lo que está haciendo ahora. No sé qué hacer, admitió Edelmira. ¿Irte? ¿A dónde? No tengo dinero ni otro sitio donde vivir. Mis padres han muerto. Casi no tengo parientes. Si me voy, no tengo a dónde ir. Puedes quedarte conmigo, sugirió Isidora, hasta que encuentres algo propio. ¿Tú? Edelmira negó con la cabeza. Isidora, pronto te casarás. No necesitas una vecina en forma de cuñada. No, pero si lo necesitas, estoy dispuesta a ayudarte, insistió Isidora. Edelmira, tú eres mi familia. No puedo verte sufrir. Edelmira sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Apretó la mano de Isidora. Gracias, susurró. Pero por ahora intentaré resolverlo sola. Isidora suspiró, pero no insistió. Terminaron su café, comieron sus pasteles, hablaron un poco más sobre la boda. Las flores, la música, lo nerviosa que estaba Isidora antes del gran día. Edelmira escuchaba, sonreía, daba consejos. Se sentía bien ser necesitada, ser útil, sentirse un ser humano en lugar de una víctima por un ratito. Llegaron a Villaverde por la tarde. El autobús las dejó en la misma parada y caminaron juntas hasta la casa de Edelmira. Isidora se despidió de ella con un abrazo. Gracias por lo de hoy, dijo. Eres la mejor. Y tú también, respondió Edelmira. Isidora se fue en un taxi. Edelmira entró en la casa, cerró la puerta. Había silencio. Rubén se había ido. Se dirigió a la cocina y empezó a preparar la cena. Peló patatas, cortó verduras, puso una olla de sopa en la cocina. Trabajó mecánicamente, sin pensar en nada. Rubén llegó a las 8 de la tarde, sobrio, silencioso. Fue al salón, encendió la televisión, se sentó en el sofá. Edelmira le puso un plato de sopa delante. Él se lo comió en silencio, sin darle las gracias. Luego volvió a la televisión. Edelmira fregó los platos, limpió la cocina. Luego se sentó en el sillón frente al sofá y cogió su tejido. Estaba tejiendo una bufanda para una clienta del taller. Tejía escuchando el sonido de la televisión, que emitía un programa de fútbol. Rubén no había dicho ni una palabra sobre la noche anterior, ni una disculpa, ni una explicación. Era como si no hubiera pasado nada. Edelmira también guardó silencio. Se dio cuenta de que siempre sería así. Él haría lo que quisiera y ella guardaría silencio. Porque hablar es inútil, porque él no escucha, porque no tiene a dónde ir. Hizo punto, y algo pesado y frío creció en su pecho. Algo que no era miedo ni resentimiento. Era otra cosa. Cansancio, cansada de todo. Edelmira se despertó temprano, antes del amanecer. No había dormido mucho en toda la noche, dando vueltas en la cama, escuchando la respiración de Rubén, pensando en el día que se avecinaba. La boda de Isidora. La primera boda de su familia en años, una celebración que esperaba con ansias. No porque le gustaran las fiestas ruidosas, no. Solo quería ver a Isidora feliz, con un vestido precioso, junto al hombre que la amaba. Quería sentirse parte de algo brillante, alegre, solo por unas horas. Salió de la cama en silencio. Para no despertar a Rubén, fue al baño, se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo. El moratón de la mejilla casi había desaparecido. Solo quedaba un leve rastro amarillento que podía disimularse fácilmente con maquillaje.
Se aplicó base, se empolvó la cara, se retocó los labios con un ligero pintalabios. Nada llamativo, nada ostentoso, solo un maquillaje pulcro y modesto. Luego volvió al dormitorio. Sacó su mejor vestido del armario. Azul claro, largo hasta la rodilla, con mangas 3/4 y un modesto escote. Se lo había hecho hacía un año para el bautizo de su sobrina Leoncia, pero nunca se lo había puesto. Se había negado a ir en el último momento porque Rubén se había emborrachado la noche anterior y había montado un escándalo. Así que se limitó a esconder el vestido en el armario, con la esperanza de que algún día tendría una excusa para ponérselo. Edelmira extendió el vestido sobre la cama, alisando los pliegues con las palmas de las manos. La tela era suave, agradable al tacto. Cogió la plancha, la enchufó y empezó a planchar con cuidado. Primero las mangas, luego el corpiño y después la falda. Trabajó despacio, concentrada, disfrutando del proceso. Le tranquilizaba, la distraía de sus pensamientos ansiosos. Cuando el vestido estuvo listo, lo colgó de los hombros. Puso los zapatos a su lado, beige, de tacón bajo, también prácticamente nuevos. Luego fue a la cocina, preparó café y se sentó a la mesa. Empezaba a clarear por la ventana. Bebió el café a pequeños sorbos mirando el sol naciente y pensó que hoy sería un buen día. Debería serlo. Rubén se despertó hacia las 8. Le oyó levantarse, ir al baño y abrir el grifo. Luego salió, bostezando, rascándose la nuca. Estaba en calzoncillos, el pelo revuelto, la barba incipiente en la cara. ¿Tienes café?, preguntó con voz ronca. Sí, se levantó Edelmira. Le sirvió una taza y la puso sobre la mesa. Rubén se sentó y empezó a beber sin decir palabra. Edelmira estaba junto a la cocina, friendo huevos en una sartén. Los puso en un plato, añadió pan y los puso delante de su marido. Él empezó a comer en silencio. Tienes que afeitarte, dijo Edelmira en voz baja, y ponerte un traje. La boda empieza a las 12. Rubén asintió sin dejar de masticar. Cuando terminó, se levantó y se dirigió al cuarto de baño. Edelmira oyó el zumbido de una maquinilla eléctrica y luego el chapoteo del agua. Rubén se afeitó larga y concienzudamente. Debía de ser consciente de que su madre lo estaría escrutando. Salió unos 20 minutos después, ya limpio, con la cara suavemente afeitada. Fue al dormitorio y sacó del armario el traje azul oscuro que había comprado hacía 3 años para el funeral de su tío y que apenas se había puesto desde entonces. El traje le quedaba un poco estrecho. Rubén había engordado con los años, sobre todo la barriga, pero le quedaba bien. Se abrochó la chaqueta y se ajustó la corbata frente al espejo. Edelmira también se cambió de ropa. Se puso un vestido azul, se abrochó los botones de la espalda y se calzó. Se peinó, se recogió el pelo en un moño bajo y lo sujetó con horquillas. Se miró en el espejo. Su aspecto era sencillo pero digno. Nada superfluo, nada que pudiera ofender. Salió al salón, donde Rubén ya estaba sentado en el sofá, hojeando su teléfono. Levantó la vista, le dirigió una mirada apreciativa, pero no dijo nada. Edelmira se sentó en una silla, cruzó las manos sobre el regazo. Estaban esperando. Exactamente a las 10 de la mañana llamaron a la puerta. Edelmira se levantó y abrió. Dominga Solano estaba en el umbral, y Edelmira apenas la reconoció. Su suegra estaba más arreglada que nunca. Llevaba un vestido nuevo, granate oscuro con aplicaciones de encaje, por debajo de la rodilla. Llevaba el pelo recogido en rizos, los labios pintados con un carmín brillante y una fina cadena de oro alrededor del cuello. Incluso los zapatos eran nuevos, negros y con un pequeño tacón. Era evidente que Dominga había gastado mucho dinero en este atuendo, y era comprensible. La boda de su única hija, un acontecimiento que había esperado durante años. Dominga entró en la casa, echó un vistazo al salón y luego miró a Rubén. Se acercó a él, lo miró de pies a cabeza y le ajustó la corbata. Así está mejor, asintió con aprobación. Por una vez pareces un ser humano. Rubén no dijo nada, se limitó a tararear. Dominga se volvió y por primera vez vio a Edelmira en la puerta, con su vestido azul. Su suegra se detuvo, entornó los ojos y en su rostro apareció una expresión que Edelmira conocía demasiado bien, una mezcla de desprecio y burla. ¿Para qué te has puesto eso?, preguntó Dominga lentamente, señalando el vestido con la cabeza. Edelmira estaba confusa.
El vestido. Lo hice yo misma. Para la boda. ¿Para la boda? Dominga sonrió. No vamos a una feria, Edelmira. Esto es una gala, no una fiesta de pueblo. Edelmira sintió que algo en su interior se contraía. Miró su vestido. ¿Qué tenía de malo? Era modesto, pulcro, apropiado para tal evento. Pensaba... En realidad, la interrumpió Dominga. No estás invitada. Edelmira se quedó paralizada. Las palabras no le salieron a la primera. Parpadeó, miró a su suegra y luego a Rubén. ¿Qué? No estás invitada a la boda, repitió Dominga, con voz tranquila, casi indiferente. En la boda habrá gente decente, familiares, amigos, compañeros de Augusto. No puedo permitir que deshonres a nuestra familia. ¿Deshonra? Edelmira apenas pudo pronunciar la palabra. Pero yo... Isidora me invitó. Escogimos el vestido juntas. Isidora es una niña. Dominga lo descartó. Ella no sabe lo que hace. Ella no sabe lo que pasa en esta casa, los escándalos que hace tu marido. Pero yo lo sé, y todos los vecinos lo saben. Después de lo que hizo Rubén anteanoche, todo el barrio habla de ello. Doña Bernarda se ha quejado a todo el que ha conocido. Ernesto habla a diestro y siniestro. No quiero cotilleos en la fiesta de mi hija. No necesito que los invitados te miren y cuchicheen. Esa es la que tiene un marido alcohólico y bravucón. Edelmira se quedó quieta, y el mundo a su alrededor pareció perder su claridad. Oyó las palabras de Dominga, pero no podía creerlas. No estaba invitada. A la boda de Isidora. La chica que era casi una hermana menor para ella. El único punto brillante en esta familia. Pero no fue culpa mía lo que hizo Rubén, dijo con la voz temblorosa. Intenté detenerlo. No importa, replicó Dominga con frialdad. Eres su esposa. Eso significa que lo eres. Si él deshonra a la familia, tú también. Edelmira se volvió hacia Rubén. Estaba sentado en el sofá, mirando hacia otro lado, evitando su mirada. «Horim». «Rubén», dijo con tono suplicante. «Rubén, di algo. Es la boda de tu hermana. Soy tu mujer». Rubén guardó silencio. Dominga se volvió hacia él. «Rubén, ¿estás de acuerdo conmigo?», murmuró algo inaudible, sin levantar la cabeza. «¿Qué?», insistió Dominga. «Mamá tiene razón», dijo finalmente. «Quédate en casa, Edelmira». Edelmira no podía creerlo. Dio un paso adelante, alzando la voz. «Rubén, ¿hablas en serio? Es tu hermana la que se casa. Yo soy tu mujer. ¿Cómo puedes...?» Rubén se levantó bruscamente y se volvió hacia ella. Tenía la cara enrojecida por la ira o la vergüenza. Ella no lo sabía. Dio un paso hacia ella y ella retrocedió instintivamente. Pero él la agarró del hombro y tiró de ella. «He dicho que te quedes en casa», gruñó y le dio una bofetada en la mejilla. El golpe fue fuerte, doloroso. No tan débil como la última vez. Más fuerte, más furioso. Edelmira retrocedió tambaleándose, con la mano apretada contra la mejilla ardiente y los ojos llenos de lágrimas. Rubén estaba frente a ella, respirando agitadamente, con los puños cerrados. Dominga los miró a ambos, con una expresión de satisfacción en el rostro. Se acercó a su hijo y lo cogió bajo el brazo. «Es cierto», dijo. «A veces las mujeres necesitan una explicación firme. Vamos, Rubén, tenemos que irnos». Rubén dejó que su madre lo guiara hasta la puerta. Salieron y Dominga se volvió hacia Edelmira antes de cerrar la puerta. «Ya que estás en casa, puedes limpiarla», dijo. «Esto está sucio». La puerta se cerró de golpe. Edelmira se quedó sola en medio del salón, con su vestido azul, la mejilla encendida y las lágrimas rodándole por la cara. Se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Entonces le fallaron las piernas y se hundió en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. Lloró en silencio, reprimida, intentando contener los sollozos, pero incapaz de detener las lágrimas. Permaneció así sentada durante no supo cuánto tiempo, quizá 5 minutos, quizá media hora. Entonces sonó el teléfono. Levantó la cabeza, se secó los ojos y miró la pantalla. Leoncia. Edelmira cogió el teléfono. Intentó decir «hola», pero se le escapó un sollozo. «Edelmira», preguntó Leoncia preocupada. «¿Qué te pasa?» «Leoncia», intentó calmarse Edelmira, pero las lágrimas volvieron a brotar. «Leoncia, yo...» «¿Qué? Dímelo». «No me dejaron ir a la boda», dijo Edelmira entre lágrimas. «Dominga dijo que no me habían invitado.
que los deshonraría. Y a Rubén. Rubén estuvo de acuerdo. Me dio una bofetada cuando intenté protestar. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Leoncia explotó. ¿Qué? ¿Ese cabrón te ha vuelto a pegar? Edelmira, deja de aguantar esto. Basta ya. Divórciate de él inmediatamente. ¿Cuántas veces? Edelmira se quedó callada, sollozando. Leoncia seguía gritando al teléfono, maldiciendo a Rubén, a Dominga, a toda su familia, llamándolos con palabras que Edelmira nunca había usado. Finalmente Leoncia exhaló. Voy a verte, ahora mismo, no te muevas. Leoncia, no, empezó a decir Edelmira, pero su amiga ya había colgado. Edelmira permaneció sentada en el sofá, apretando el teléfono contra su pecho. Se sentía agotada, como si le hubieran chupado toda la fuerza y la energía. Solo quería tumbarse y no levantarse nunca más. Leoncia llegó 20 minutos después. Irrumpió en la casa sin llamar y encontró a Edelmira en el sofá, con el vestido azul arrugado, los ojos enrojecidos y una mancha roja reciente en la mejilla. Leoncia se agachó a su lado y la abrazó. Dios mío, Edelmira, susurró. Mírate. Edelmira enterró la cara en el hombro de su amiga y volvió a llorar. Leoncia le acarició el pelo, la meció como a una niña y le susurró algo tranquilizador. Estuvieron sentadas así unos 5 minutos, hasta que Edelmira lloró. Leoncia se apartó, cogió a Edelmira por los hombros y la obligó a mirarse. Escúchame bien, le dijo con firmeza. Tienes que ir a la boda. Edelmira negó con la cabeza. No, no puedo. Dominga no me dejará. Hará una escena. Déjale. Leoncia le apretó los hombros con más fuerza. Edelmira, debes demostrarles que no eres un trapo al que se pueda tirar. No tienen derecho a tratarte así. Pero Isidora... Edelmira sollozó. Voy a arruinarle la fiesta. Isidora lo entenderá, dijo Leoncia con seguridad. No es como su madre y su hermano. Es una buena chica. Estará de tu parte. Y esa vieja bruja y su hijo necesitan oír la verdad. Necesitan saber lo que todos piensan de ellos. Edelmira se quedó callada, mirando al suelo. Leoncia suspiró, se levantó y cruzó la habitación. Escucha, dijo deteniéndose frente a Edelmira. ¿Cuántos años has aguantado esto? ¿10? 10 años de humillaciones, palizas, bebida. Trabajas de la mañana a la noche, mantienes esta casa. ¿Y él qué hace? Se bebe tu dinero y levanta la mano contra ti. Y su madre te regaña cada vez que te ve. Y tú lo soportas. ¿Y por qué? ¿Porque no tienes a dónde ir? ¿Porque tienes miedo? Pero mírate, te estás muriendo aquí. Lentamente, pero te estás muriendo. Edelmira levantó la cabeza y Leoncia vio algo nuevo en sus ojos. Ni lágrimas, ni miedo. Otra cosa, ira. ¿Qué sugieres? Preguntó Edelmira en voz baja. Ve a esa boda, repitió Leoncia. Ve y diles a todos la verdad, delante de todos los invitados. Que sepan que Rubén es un alcohólico y un violador. Que sepan que Dominga es una vieja malvada que está envenenando la vida de su nuera. Que lo oigan todos. ¿Y después? Preguntó Edelmira. Entonces pedirás el divorcio, dijo Leoncia, y empezarás una nueva vida. Sin él, sin ellos. Edelmira guardó silencio. Dos fuerzas luchaban en su interior, el miedo y la rabia. Miedo a lo desconocido, a lo que pasaría después. Y rabia contra Rubén, contra Dominga, contra todos aquellos que pensaban que podían tratarla como a una cosa. Poco a poco ganó la rabia. Edelmira se secó las lágrimas y se enderezó. Está bien, dijo, con voz firme. Me iré. Leoncia sonrió, asintió. Es lo que hay que hacer. Iré contigo. No, dijo Edelmira negando con la cabeza. Iré sola. Esta es mi batalla. Leoncia quiso protestar, pero vio la expresión de su amiga y no dijo nada. Está bien, dijo, pero te esperaré en el coche, por si acaso. Edelmira asintió. Se levantó, entró en el baño y se lavó la cara con agua fría. Se maquilló, disimuló la rojez de la mejilla, se alisó el vestido y el pelo. Se miró en el espejo. Estaba lista. Edelmira y Leoncia condujeron en silencio. El coche de Leoncia, un viejo sedán que había comprado hacía 3 años con sus ahorros, retumbaba por la carretera, sorteando baches y socavones. Leoncia agarraba el volante, mirando de vez en cuando a su amiga.
Edelmira estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla, con el rostro impasible, casi pétreo. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían acabado. Solo le quedaba determinación y una extraña calma. El restaurante El Paraíso estaba en las afueras del centro de la ciudad, en un edificio que había sido un almacén, y luego se había convertido en un salón de banquetes. La fachada estaba pintada de amarillo claro. Colgaba un cartel con letras doradas y delante de la entrada había un pequeño jardín. El lugar era popular para bodas y aniversarios. No era demasiado caro, pero sí bastante decente. Cuando llegaron, ya había más de 20 coches en el aparcamiento. De las ventanas abiertas de la sala salía música alegre y rítmica, que probablemente ya estaban bailando los invitados. Edelmira miró el reloj. La 1 de la tarde. La boda empezaba a las 12, lo que significaba que estaba a punto de comenzar. Los invitados ya habían comido sus ensaladas, bebido sus primeros brindis, se habían relajado. León se aparcó al borde del recinto, apagó el motor. Se volvió hacia Edelmira. ¿Estás segura?, preguntó. Sí, respondió Edelmira con voz firme. Iré contigo. No, tengo que hacerlo sola. Leoncia suspiró, pero asintió. Muy bien, pero esperaré aquí. Si pasa algo, avísame. Edelmira sonrió débilmente, abrió la puerta y salió del coche. Sus pies calzados con zapatos beige pisaron la acera del aparcamiento y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Caminó unos pasos hasta la entrada. Se detuvo, cerró los ojos, inspiró profundamente. Luego exhaló y siguió caminando. La entrada del restaurante estaba vigilada por una joven vestida de uniforme, al parecer alguien del personal que se aseguraba de que no pasara nadie de fuera. Sonrió a Edelmira. Buenas tardes. ¿Ha venido a la boda de Solano? Sí, respondió Edelmira. Pase, por favor. El vestíbulo está ahí delante. Edelmira asintió. Pasó junto a la chica y empujó la pesada puerta. Se encontró en un pasillo del que salían voces, risas y música. Siguió el sonido, pasó algunas esquinas y llegó a la entrada de una gran sala. La sala estaba decorada con globos blancos y dorados, cintas y flores. A lo largo de las paredes había mesas cubiertas con manteles blancos, sobre los que se apilaban platos de comida, botellas de vino y zumo, ramos de rosas. En el centro de la sala había un espacio para bailar, aún vacío. En la esquina, un pequeño escenario donde los músicos tocaban instrumentos en directo, guitarra, batería, teclados. Y justo delante del escenario, en la mesa principal, decorada con especial fastuosidad, estaban sentados los recién casados. Isidora llevaba el mismo vestido que habían elegido juntos, de satén mate, con espalda de encaje, elegante y grácil. Llevaba el pelo recogido en un peinado alto y un fino collar al cuello. Se la veía feliz, radiante. A su lado estaba Augusto, un joven con traje negro, pelo oscuro y rostro amable. Iban cogidos de la mano, susurrándose algo, sonriendo. A la derecha de Isidora estaba Dominga, vestida de burdeos con la espalda recta y expresión satisfecha. Bebía vino y hablaba con su vecina de mesa, una mujer mayor vestida de negro a la que Edelmira no conocía. Al lado de Dominga estaba Rubén. Llevaba un traje azul y tenía la cara un poco sonrojada. Debía de haber bebido algo. Estaba comiendo, sin prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. Había mucha gente en la sala. Edelmira contó unas 70 personas, familiares, amigos, colegas. Algunos se sentaban en las mesas, otros charlaban en grupo. Los niños corrían entre las mesas, jugando. El ambiente era alegre, relajado. Edelmira se detiene en la entrada y recorre la sala con la mirada. Nadie se había fijado en ella. Respiró hondo y entró. Atravesó la sala sin apartar los ojos de la mesa principal. Algunas personas se giraron, mirándola con curiosidad, pero sin darle importancia. Era una invitada más que llegaba tarde. Edelmira se acercó a la mesa donde había un micrófono en un soporte alto. Lo habían colocado allí para los brindis. Los invitados se turnaban para cogerlo, decir deseos para los más jóvenes, contar historias, hacer reír al público. Edelmira alargó la mano y cogió el micrófono. En ese momento la música estaba a punto de terminar. Los músicos hicieron una pausa, a punto de tocar la siguiente canción. Se hizo un breve silencio en la sala, y en ese silencio se oyó un suave susurro. Edelmira encendió el micrófono. Todos se volvieron hacia ella.
Los invitados se callaron y se quedaron mirando a la mujer del vestido azul, que estaba delante del micrófono con cara indiferente. En la mesa principal, Dominga levantó la vista bruscamente. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron de par en par. Rubén se apartó de la comida, miró a su mujer y su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y furia. Isidora se paralizó, apretando la mano de Augusto. Edelmira miró a todos los presentes. Luego habló. Su voz era tranquila, clara, sin temblores. «Buenas tardes», comenzó. «Me llamo Edelmira Solano. Soy la esposa de Rubén, la nuera de Dominga y la cuñada de Isidora. Vine aquí a pesar de que no fui invitada. De hecho, me prohibieron venir. Esta mañana Dominga me dijo que no debía asistir a la boda porque deshonraría a la familia. Rubén estaba de acuerdo con ella, y cuando intenté protestar, me dio una bofetada. No era la primera vez. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Los invitados se quedaron paralizados, mirándola con la boca abierta. Alguien dejó un tenedor sobre un plato. Alguien puso un vaso sobre la mesa. Edelmira continuó. No me invitaron porque Rubén se fue de juerga anteanoche. Llegó a casa borracho, con dos borrachos como él. Pusieron música por toda la calle a las 3 de la mañana. Gritaban, se volvían locos. Cuando los vecinos les pidieron que pararan, empezaron a perseguirles con tablas, dándoles palizas. Rubén y sus amigos entraron en casa de la anciana de doña Bernarda. Destrozaron su cocina, robaron comida y vino. Luego cogieron las gallinas de otros, las asaron en una hoguera en medio de nuestro patio y bebieron hasta la mañana. Todo el patio estaba destrozado. Los vecinos estaban aterrorizados. Y yo también. Me quedé allí mirando, porque no podía hacer nada. Porque cuando intenté detener a Rubén, me golpeó. Dominga saltó de su asiento, con la cara contorsionada. «¡Tú! ¿Cómo te atreves?», gritó. «Vete de aquí ahora mismo». Pero Edelmira no se detuvo. Siguió hablando, mirando directamente a su suegra. «Rubén bebe todos los días. Llega a casa borracho, me grita, me pega. Se gasta todo el dinero en alcohol y yo trabajo de la mañana a la noche para llegar a fin de mes. No recuerda la última vez que trajo el sueldo íntegro a casa. Y yo me callé. Lo aguanté. Durante 10 años lo hice, porque creía que tenía que hacerlo, porque tenía miedo, porque no tenía a dónde ir». Los invitados se miraron entre sí, susurrando. Rubén se levantó de la mesa con los puños cerrados. Se acercó a Edelmira, pero Augusto le agarró del hombro y lo detuvo. Los dos invitados, hombres corpulentos sentados cerca, también se levantaron, dispuestos a intervenir. Edelmira desvió la mirada hacia Dominga. «¿Y tú?», dijo y su voz se endureció. «Me has maltratado durante años. Me has llamado mala esposa, mala amante. Dijiste que no era digna de tu hijo. Me has humillado cada vez que te he visto. Has arruinado no solo mi vida, sino también la de Reuben. Lo has convertido en lo que es: malvado, cruel, infeliz. Eres una vieja bruja que no sabe lo que es la bondad y la compasión». Dominga se apretó el pecho, se balanceó. La mujer del vestido negro que estaba a su lado se levantó de un salto, sosteniéndola. Dominga tenía la cara torcida, los labios temblorosos. Edelmira se volvió hacia Rubén. «Y tú», dijo mirándolo fijamente a los ojos, «eres un alcohólico y un perro rabioso. Levantas la mano contra tu mujer, destruyes todo lo que te rodea. No eres un hombre, eres una patética excusa de hombre». Rubén se retorció, intentó zafarse del agarre de Augusto, pero este y los otros dos hombres lo retuvieron. Edelmira volvió a dejar el micrófono sobre el mostrador. Su voz temblaba de tensión, pero terminó. «Voy a pedir el divorcio», dijo. «A partir de hoy ya no soy la mujer de Rubén Solano. Soy libre». Se volvió hacia Isidora, que estaba sentada a la mesa con los ojos muy abiertos y las lágrimas cayendo por sus mejillas, manchando su rímel. «Isidora», dijo Edelmira en voz baja, «siento haberte estropeado el banquete. No te lo merecías. Eres una buena chica y te deseo felicidad. Que tu vida con Augusto esté llena de amor y alegría. Te mereces lo mejor». Isidora asintió, incapaz de pronunciar palabra. Augusto le pasó el brazo por los hombros, acercándola a él. Edelmira se volvió y caminó hacia la salida. Tenía la espalda erguida y la cabeza alta. Caminó despacio, con seguridad,
y los invitados le abrieron paso. Algunos la miraban con simpatía, otros con juicio, otros con asombro, pero ella no prestó atención a nadie. Salió de la sala, caminó por el pasillo, empujó la pesada puerta y salió al exterior. La luz del sol le dio en los ojos y los cerró de golpe. Luego abrió los ojos y vio el coche de Leoncia aparcado en el parking. Leoncia estaba sentada al volante, pero cuando vio a Edelmira, saltó del coche y corrió hacia ella. ¿Qué pasa?, preguntó mirando a su amiga a la cara. ¿Cómo te ha ido? Edelmira se detuvo y la miró. Luego sonrió lentamente. Les conté todo, respondió. Todo lo que quería decir. Leoncia sonrió y la abrazó. Bien hecho, estoy orgullosa de ti. Volvieron al coche y subieron. Leoncia arrancó el motor, encendió la radio y puso una canción alegre. Salieron del aparcamiento por la carretera. Edelmira miró por la ventanilla, viendo pasar las casas, los árboles y la gente. El mundo le parecía diferente, más luminoso, más vivo. ¿Te sientes mejor?, preguntó Leoncia cambiando de marcha. Edelmira asintió. Sí, por primera vez en mucho tiempo.